Amigos y amigas de Agenda Económica, estamos comentando el discurso del presidente Danilo Medina el 16 de agosto en la Asamblea Nacional, cuando se juramentó como presidente de nuestro país, de todos los dominicanos y todas las dominicanas, y comentábamos los aspectos principales. Otro elemento, Luis, que también llamó la atención es el hecho de la desconcentración de esas grandes obras públicas, de manera que puedan deslocalizarse una serie de construcciones menores como son acueductos, caminos vecinales, que son altamente generadoras de empleo, porque como él bien señaló, tiene un compromiso de generar en estos 4 años 400,000 empleos dignos, porque si hay un elemento que puede ser sostenible de una persona pasar de la pobreza, es generar fuente de ingreso que le permita tener poder adquisitivo para consumir bienes y servicios para su familia y poder tener acceso a educación, a salud y a lo que son las condiciones básicas para tener una sobrevivencia digna. Y el tema también de las 100,000 soluciones habitacionales, que es un tema fundamental, lo del déficit de vivienda que tiene la República Dominicana, para lo cual la ley hipotecaria y de fideicomiso será un instrumento a utilizar en gran medida para potencializar todas esas soluciones que requieren los distintos segmentos bajos y medianos, de medianos ingresos de la población. El tema también relativo al turismo, donde él mismo la ha calificado como la locomotora que va a mover todo el aparato productivo hacia un elemento de fortalecer y en el tiempo, en el mediano y largo plazo, llegar a esa meta de 10 millones de turistas consumiendo en la República Dominicana bienes y servicios de calidad de República Dominicana. El elemento también de enfocar hacia mejorar nuestras capacidades para aprovechar la exportación, que es la principal, o que debe convertirse en una de las fuentes principales de generación de divisas para poder tener las fuentes de repagar nuestros servicios de la deuda, las importaciones que necesitamos y todos esos elementos, además de los principales pactos, que ahí, Luis, tú sabes más que yo de esos 3 pactos famosos que están en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Realmente Danilo Medina habló de hacer un gran pacto con la sociedad dominicana para manejar el gobierno en los próximos 4 años. Dentro de ese gran pacto mencionó 3 pactos que están en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que son el pacto eléctrico, el pacto por la educación y el otro, el pacto eléctrico, educación, pacto, son 3. Fiscal. El pacto fiscal, que es más importante, sí. Me estás olvidando. Esos pactos, obviamente, van a tener un orden, porque la prioridad número 1 es precisamente el tema fiscal para el gobierno. A mí me gustó mucho la forma como Danilo se comprometió con el manejo del gasto, o sea, la calidad del gasto. En ese sentido respondió a lo que ya era un clamor popular de mucha gente de la población y muchos empresarios, muchos sectores que han venido opinando acerca de cuáles son las medidas principales que deben contener ese pacto fiscal, que es como se le ha llamado, una reforma fiscal integral. Y todo el mundo habla de que hay que mejorar la calidad de gasto, corregir distorsiones y corregir situaciones que se han venido dando en el tema del gasto público, que todo el mundo entiende que no son las mejores y que la primera acción de un gobierno es decirle a la gente con la cual él va a negociar cuáles son las medidas que él va a tomar para resolver ese problema de gasto público. Luego ya se podría estar hablando de si es necesario o no la creación de nuevos impuestos, a pesar de que él dice que con la presión fiscal que hay actualmente el país se puede manejar. Yo creo que sí se puede hacer, que no es necesario tal vez crear nuevos impuestos, sino mejorar la administración, tal vez ampliar las bases impositivas, porque hay mucha gente que no paga impuestos por razones diversas, pero que sí debería estarlo pagando y que esa gente debería comenzar a tributar. Tal vez no afectar a lo que son esos grandes sectores nacionales con el tema del ITEVI y los alimentos y ese tipo de cosas, porque tú no harías nada con hacer una reforma y hacer un trabajo social como que él ha propuesto en su gobierno,
de fortalecer todas esas políticas sociales del gobierno anterior y crear otras adicionales para fortalecer todo ese andamiaje de política social, que yo, desde mi punto de vista, es un tema transitorio, porque él no puede de golpes y porrazos borrar todo lo que es ese sostenimiento de grandes sectores de la población para ir a un sistema, a un modelo económico que se base en la creación de empleos dignos como política social principal, que es para mí la mejor política que se puede hacer, porque es la más sostenible. Pero obviamente no se puede hacer porque hay mucha gente de la población que están dependiendo de esa ayuda que le da el gobierno. Y lo que hay que hacer es sostener eso, pero tratar de ir en el tiempo transfiriendo toda esa política social a la creación de nuevos empleos, nuevas riquezas de manera sostenible. Pero en el corto plazo, él tiene que mantener esa situación. En el tema que tú mencionaste, el tema de la educación, él le dio un énfasis tremendo, mucho más allá de lo que eran las expectativas de la población, porque habló no solamente de cumplir el 4%, sino de sacar del Ministerio de Educación áreas que no le corresponden y que le consumen presupuesto, por ejemplo, la construcción de escuelas y aulas, manejo del desayuno escolar y ese tipo de cosas. Eso, él dijo que iba a ser una propuesta para que fuera transferido a otros sectores o a otras áreas. Entonces, el Ministerio de Educación ya se puede ahorrar esos recursos para darle más sentido desde el punto de vista de la formación de maestros, mejorar las condiciones de los maestros, de mejorar la calidad de la educación y hacer reformas importantes para que esa formación y esa educación sea más consona con lo que son las necesidades del país en estos momentos, y para atacar esa política que él propuso del analfabetismo, llevar a cabo una política para borrar el analfabetismo en la República Dominicana. Yo sé que para eso él va a tener mucha ayuda y va a tener mucha comprensión de la población. Y más que todo, Rosana, a mí lo que me satisface de todo esto es que yo sé que él tiene la intención de hacerlo. Sí, él tiene la intención y la voluntad. Sincera. Y yo lo digo no por el discurso de ahora, sino porque yo lo he tratado. Yo lo he tratado en oportunidades anteriores, en diversas ocasiones durante todo lo que fue su periodo fuera del gobierno. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y de tratarlo y de conversar entre grupos de gente con los temas que él entendía y el compromiso que él asumía. Yo sé que en esos encuentros se discutió mucho sobre un tema que él mencionó incluso, que no es tal vez tan trascendente, pero cuando él se dirige a la juventud, fíjate que él habla de que la juventud tiene razón para no creer en los políticos y para no creer en este tipo de cosas, porque la verdad es que los políticos nos han engañado demasiadas veces y hay razones suficientes para que la gente dude de las promesas de los políticos. Pero en el caso de él, a mí me da la percepción de que él tiene realmente una intención de cumplir, porque lo dijo muchas veces, lo repitió muchas veces en la campaña y lo está repitiendo ahora en su discurso de proclamación, de que él cumplirá con lo que ha prometido. Y una muestra de ello es que el discurso, si tú ves el programa de gobierno y ves el discurso del candidato, es la misma cosa, o sea, claro, que eso es una coherencia y un seguimiento, incluso ese es uno de sus valores, o sea, en todo su discurso él sigue hablando de lo mismo, pero tú no ves cambio, tú no ves esos movimientos que se dan a veces en el pensamiento de un político, donde un día te digo una cosa y mañana te digo otra sobre el mismo tema, sino que hay una coherencia y hay un deseo, hay una voluntad. Y ahí podemos entrar entonces el tema del gabinete, que la gente le ha preocupado tanto y le ha criticado tanto. Algunas veces hay gente que lo está haciendo con una verdadera intención de que quería ver caras nuevas, un cambio que fuera superior o mejor de lo que hemos venido bien. En otro ámbito uno tiene que ver que hay gente de la oposición, gente política, que aprovecha esas circunstancias para quitarle mérito al discurso que nadie le pudo criticar. Porque cuando la gente se refería al discurso antes de conocerlo del gabinete, tenía un boom en las redes sociales. Todo el mundo estaba contentísimo con el discurso que pronunció Danilo Medina, porque
realmente uno se dio cuenta de que era un buen discurso. Y sincero. Y sincero, en la forma como lo dice, la promesa que hace, el compromiso que asume. Salía del corazón. Eso realmente uno se da cuenta de que es lo que él quiere hacer. Hay obviamente temas que son fundamentales en esto, que es el tema fiscal. O sea, la disponibilidad de recursos. Porque tenemos que estar claros, o sea, está recibiendo un gobierno con un déficit fiscal bastante pronunciado. No hay una cifra exacta tal vez, pero todo el mundo habla de un déficit cercano a los 100.000 millones de pesos. Eso significa que ya prácticamente el presupuesto, si se quiere, está prácticamente agotado en este momento donde él está asumiendo el poder. Entonces va a tener una gran limitación. Ahí viene el tema entonces de ese pacto fiscal que él quiere negociar con diferentes sectores de la sociedad, que debe ser el prioritario y el rápido. O sea, no se debe esperar mucho tiempo para que Danilo Medina y su equipo estén sentados en la mesa con los otros sectores negociando cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en consideración en ese pacto, tanto desde el punto de vista de los ingresos como desde el punto de vista del gasto público, cuáles son las mejorías. A mí me satisface, por ejemplo, que Danilo no está comprometiendo en grandes obras. Yo pienso que las grandes obras ya fueron ejecutadas y hechas por el presidente Leonel Fernández, y que ahora Danilo lo que tiene que hacer, como él mismo dijo en su discurso, es terminar lo que ya está comenzado, para fines de que esas obras no se queden ahí paralizadas después de haberse hecho una inversión, que sean terminadas y que se le dé mantenimiento a todas las obras que se han hecho, para que esas obras no se deterioren tan pronto y pueda entonces la ciudadanía tener unas obras en buenas condiciones durante un tiempo mucho más prolongado. Esa sería la mejor política, porque en el corto plazo no hay las condiciones para que se puedan desarrollar grandes proyectos, ni creo que sean tan necesarios, porque todos los grandes proyectos que pudieron ser importantes, necesarios, ya fueron ejecutados por la administración de Leonel Fernández. Y ahora Danilo Medina, como él mismo planteó en su discurso, lo que está planteando es un discurso de carácter social. Básicamente de carácter social. Claro, vamos a una pausa y regresamos.